Muy buenos días, chicos, los saluda el profesor Inclán, esperando que se encuentren bien, que hayan pasado buen fin de semana, que se estén preparando para el segundo parcial. Y mientras tanto, aquí seguimos con nuestra materia de mercadotecnia directa, donde nos habíamos quedado en la clasificación de los datos y habíamos visto que pues tal vez dependiendo del objetivo principal de mi mercadotecnia directa, ahí yo ya seré más detallista de una o de otra forma en mi base de datos. Pero también si lo considero apropiado o nomás necesito de alguna manera clasificarlos, bastaría justamente con establecer un código de identificación bastante sencillo, tal como lo que puede ser un color, una letra, un número, etcétera. Ajá. Pero ya acudiendo más allá, hay otros elementos que debemos tomar en cuenta, porque justamente con esto podemos determinar hacia dónde y hacia con quién dirigir nuestra mercadotecnia directa. ¿Cuáles son estos elementos? Los primeros son los llamados demográficos. Esto significa que ¿qué? Que yo voy a hacer, digamos, una clasificación general y se puede decir una o las subclasificaciones que sean necesarias. ¿A qué me refiero? Mi clasificación general es hombres y mujeres, pero dentro de los mismos hombres y mujeres tengo ¿qué? Tengo bebés, tengo niños, tengo adolescentes, tengo adultos y tengo adultos mayores. ¿Correcto? A su vez entraría justamente la edad. Si de 0 a 2 años, si de 3 a 5 años, si de los 6 a los 15 años, etcétera, etcétera. Tomando en cuenta que algo que está mega establecido ya desde hace tiempo es que los adultos de la tercera edad se catalogan a partir de los 60 años. Ajá. Si se dieron cuenta entonces por qué digo que podemos tener categoría y subcategoría. Otro aspecto demográfico, el nivel económico, que si lo pueden ver que se cataloga de bajo bajo, bajo medio, bajo alto, medio bajo, medio medio y así hasta llegar a alto alto. ¿Cómo se determina esto? Pues se depende principalmente de el ingreso promedio de los habitantes. Ajá. Aquí aprovechando y saliendo un poquito del tema, hay que recordar tres conceptos muy importantes: salario bruto, salario neto y salario real. El salario bruto es aquel que nos ofrecen, pero al que hay que descontarle impuestos. El salario neto es justamente lo que nos pagan libre. ¿A qué me refiero? Si ustedes ven un anuncio, una oferta laboral que dice 15,000 al mes, ok, suena bien. Pero resulta que a la mera hora se dan cuenta que no les están pagando los 15,000. Les estarán pagando tal vez 13,000. Y dicen, chirrión, ¿por qué? Pues ahí porque a lo mejor efectivamente no se dieron cuenta o no aclararon que el salario, que son los 15,000 brutos. Si fueran netos y les pagan menos, ahí sí pueden reclamar. Ahora dirán, entonces, ¿qué es el salario real? Sí nos presta un poquito de confusión, pero el salario real se refiere al poder adquisitivo de la gente, justamente ¿con qué? Con sus ingresos. 15,000 pesos, pues sí, es una buena cantidad de dinero, pero en una zona donde la inflación es bastante alta, realmente ¿qué puede conseguir la gente con 15,000 pesos? ¿Me explicó? Esa es la diferencia entre salario bruto, salario neto y salario real. Ok. ¿De qué otra manera podemos clasificar a la gente? Pues también de acuerdo a su nivel de estudios. Gente que no tiene ningún tipo de educación, gente que incluso puede ser analfabeta.
es decir, que no sabe ni leer ni escribir. Ajá. Hay personas que pueden llegar a tener nivel de estudios únicamente de primaria, pero a su vez no es lo mismo primaria concluida que primaria trunca. ¿Qué significa trunca? Que no la terminaron. Les habrá faltado un año o tal vez incluso medio año, pero no la terminaron. Ajá. Recordemos que el mayor nivel de estudios es que es un doctorado. ¿Qué significa esto? Si ustedes pretenden estudiar un doctorado, deben de tener mínimo estudios de maestría. Si pretenden estudiar una maestría, deben tener estudios mínimo de licenciatura. Y así sucesivamente. ¿Ok? Esas son nuestras variables demográficas. Y hay otras cuantas más, se las mando ahorita en el resumen. Pero justamente con esto podemos determinar qué tipo de personas es nuestro target. Y posteriormente tenemos las variables psicográficas. ¿Qué significa esto? Ah, muy bien. Yo sé que la gente compra por gusto, deseo, necesidad u obligación. Pero también debo de estar atento a qué compra la gente. ¿Cuánto compra la gente? ¿Cada cuándo compra la gente? ¿Por qué compra la gente? Ajá. Ya que temporadas o alguna situación, justamente lo que estamos viviendo ahorita del coronavirus, fomenta el cambio en cierto grado en los hábitos de consumo. Ajá, ¿a qué me refiero? Lo dicho, si quieren por obligación, pero sinceramente, ¿quiénes tenían cubrebocas en su casa? Habrá quien sí, pero realmente la gran mayoría de las personas, de los consumidores, no los tenía. Y esta situación de coronavirus provocó que se tengan que consumir los cubrebocas. Si quieren verlo así que a la de fuerzas, sí, a la de fuerzas. Pero provocó un cambio en los hábitos de consumo, ¿correcto? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se viene una temporada tal como Día de Muertos o de Navidad? Exactamente lo mismo, ¿no? Aunque algunas personas acostumbran tener adornos o demás material guardado, pues a su vez aprovechan tal vez para adquirir algo de nuevo material. Y si no, pues por lo menos un producto de temporada, tal como lo que puede ser el pan de muertos, ponche, la rosca de reyes, etcétera, etcétera. Ajá. Nuevamente con esto nosotros podemos emplear la mercadotecnia directa en el aspecto de que de hacer llegar una carta o de tal vez hacer un evento exclusivo para con la temporada, recordando el factor principal de hacer sentir al consumidor que la oferta es exclusivamente para él. Y bueno, con esto terminamos. Ya nomás la próxima clase verificamos los últimos detallitos para el examen. Recuerden ir teniendo sus apuntes al corriente y cualquier duda o comentario me lo hacen saber.